estamos hablando de una función muy importante que tienen los vegetales en general, que es reforzar nuestro sistema inmunológico. Justamente vienen ya las temporadas de frío y la gente tiene menor costumbre de ingerir ensaladas, de ingerir de repente jugos de frutas. Porque dicen que es muy fresco, porque es muy frío. Ahí viene el tema de los mitos, ¿no? Como tú decías, existen los mitos de las abuelitas, de las amigas, de la vecina, los conocidos que te dicen, no, pero eso es muy frío, déjalo de consumir, etcétera. Entonces eso es un error bastante grave. En general existe una estrategia mundial que se llama la estrategia 5 al día, que nosotros venimos impulsando ya desde hace muchos años como institución, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Y la estrategia 5 al día a lo que se refiere es que impulsamos que las personas puedan consumir 5 porciones de vegetales al día. Sin importar la temporada. Sin importar la temporada. Entonces, este tema de las 5 porciones, por ejemplo, no se entiende, no se ha entendido, digamos, la estrategia, todo el mundo la conoce, menciona 5 al día, pero tiene una confusión. Pero, y tampoco nadie le explica. Sí, entonces hay que consumir 5 porciones de vegetales al día, ya sean de frutas, ya sea de verduras, ya sea algo mezclado. Pero también hay que mencionar el equivalente. Esto equivale a 400 gramos diarios de vegetales al día, lo cual es una meta, para el caso de la población peruana, bastante alta. Y es que es casi medio kilo de vegetales. Sí. Pero como te decía, por ejemplo, en la temporada de invierno, por lo general, a los niños, incluso a los adultos mayores, y bueno, todas las personas en general, consumen, dicen, productos calientes. No hay que consumir de pronto frutas porque o cierto tipo de frutas cítricas, porque no la naranja, sino porque son frías, le va a dar dolor de estómago. En el caso igual de las ensaladas, como tú bien refieres, tampoco la gente no tiene mucha costumbre de hacerlo. Y el pescado también, ¿no? Como que se disminuye. Y el gran valor nutricional que tiene el pescado, eso es terrible. Esos son dos grupos muy importantes de alimentos que no debemos excluir en estas temporadas. Entonces, estaba mencionando este tema, tú mencionabas casi medio kilo, y es correcto. Si nosotros aquí hiciéramos un ejercicio de lo que hemos consumido, por ejemplo, el día de ayer, en términos de vegetales, nos damos cuenta de que por ahí nos comemos una frutita, de que de repente por ahí hemos comido un puñadito de ensalada, y te das cuenta que para llegar a estos 400 gramos realmente se requiere el esfuerzo de muchas instituciones que apoyemos este tema, y no necesariamente, yo sé que ASPEC, por ejemplo, tenía un rol fundamental en este tema de impulsar la campaña 5 al día desde hace muchos años. Entonces se han lanzado campañas, han salido con títeres, han salido medios de comunicación, porque para que tú tengas una idea de la importancia que tiene esta estrategia como estrategia mundial, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, inclusive hay países en el mundo que ya no se han quedado contentos con la estrategia 5 al día o ya rebasaron esta meta y están proponiendo, por ejemplo, 9 al día en algunos países. Entonces, porque cada vez en el mundo hay mayor consenso de la importancia que tiene el consumo de este grupo de alimentos en la dieta de las personas. Por ejemplo, el día 2 de junio, hace poquito nada más, en Estados Unidos acaba de cambiar su icono de las guías alimentarias de Estados Unidos, y entonces se ha lanzado un icono distinto. Anteriormente el icono era una pirámide, y el cual se ha cambiado por un plato, ¿no? Se ha cambiado por un plato donde las personas pueden ver la cantidad de porciones de los distintos grupos de alimentos. Entonces se ha dividido el plato en 4 porciones, y 2 de estas partes muy importantes se han considerado para frutas y para verduras, o sea, la mitad del plato, ¿no? Entonces, una vez más, existe evidencia de lo que nos falta a los peruanos, tenemos que insistir mucho. Además, lo que generalmente está en la cabeza de las personas, relacionamos el tema de los vegetales solamente con el tema de vitaminas y minerales, cuando en realidad tienen otro tipo de sustancias, como por ejemplo son los polifenoles, que tienen un rol extraordinario en la salud de las personas. Fabiola, y en cuanto a la calidad no, en cuanto al tipo de proteínas que se deben consumir, porque ahora por lo general la gente se ha acostumbrado a comer pollo, o sea, tener pollo en diversas versiones, en diversos platos, y parece que la alimentación principalmente se está dando no solamente en la capital, sino a nivel nacional con pollo. Pero tenemos, como bien refieres, el pescado, bueno, y otras carnes que incluso aquí en Lima no hay. ¿Qué podría decirnos acerca de eso? O sea, del valor proteico de cada uno de este tipo de carnes. Las proteínas, como sabemos, constituyen uno de los nutrientes más importantes que existen,
existen proteínas tanto de origen animal, que son las que tienen una mayor biodisponibilidad, y existen proteínas de origen vegetal también. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Realmente nos hemos quedado sorprendidos en el boom gastronómico, la cantidad de pollerías que han surgido, que están justamente liderando. Exacto. Todo, han superado muchos otros tipos de negocios en el tema de alimentación. Ahí hay varias consideraciones, ¿no? Digamos que no se trata de ir contra estos negocios. Exacto. Y no se trata de ir tampoco contra esta gente que está haciendo proyectos de emprendedores, pero sí hay varias cosas que mencionar, ¿no? Entonces, no necesariamente desde el punto de vista nutricional estamos hablando de una combinación buena. Recordemos que el tamaño de porción, por ejemplo, es enorme. Nosotros estamos insistiendo, por ejemplo, en el tema de pollo a la brasa, mucho en el tema del tamaño de porción, y estamos muy preocupados en el tema de alimentación de los niños, porque consideramos que no es la porción adecuada para un niño. Un cuarto de claro, pollo. o sea, porque eso es una porción de un adulto, ¿no? Recordemos que es el cuarto de pollo más una cantidad enorme de ensaladas, otra cantidad enorme de cremas, por ejemplo. Entonces, para los niños más pequeñitos, esta porción es exagerada, ¿no? Lo que tienen que saber los padres es que, si bien es cierto, no lo pueden prohibir del todo, de que sea menos el consumo. La porción sea un octavo de pronto. Claro, tanto el tamaño de porción, que sea un octavo, pero también la frecuencia de consumo. No está bien de que por ahí tú te des un gusto, dos fines de semana al mes, qué sé yo, pero no que se convierta, digamos, en una alimentación recurrente, por supuesto. Entonces, esto es importante de mencionar, y también lo que tú mencionabas, si estamos hablando de proteína, lógicamente que nosotros estamos desde hace muchos años, así como impulsamos la estrategia 5 al día, como institución, como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, impulsamos también hace muchos años el tema de promocionar el consumo de pescado, ¿no? En el tema del pescado no solamente está el tema proteico, que la proteína ya de por sí del pescado es extraordinaria, sino que es uno de los alimentos casi perfectos de la naturaleza, ¿no? Entonces, el consumo ahí, por ejemplo, es una contradicción, una gran paradoja que tenemos, que siempre hablábamos de la riqueza del mar peruano, de la cantidad de especies que tenemos y todo, y sin embargo el consumo dista mucho de esta realidad, y por eso todas las instituciones también nos tenemos que sumar a incrementar y eso que tendríamos que hacer hincapié en mencionar, no solamente por el tema de proteínas, que estábamos mencionando que ya de por sí el pescado es un alimento extraordinario, sino, como tú mencionas, el mayor contenido de ácidos grasos esenciales, ¿no? Entonces hay que mencionar que esta palabra esencial significa que estos ácidos grasos no los puede producir el organismo, entonces tenemos que consumirlo de la dieta. Justamente se encuentran en las partes oscuras del pescado, ¿no? En los pescados que nadie quiere, que lo desechan, que lo botan, como tú has mencionado, e incluso que acostumbren a los niños a no comerlo. Por supuesto, ¿no? Y aquí también, qué bueno que mencionas ese tema, porque no se trata solamente, en el caso de los padres, de mencionar, sino recordemos que los hábitos se refuerzan con el ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos enseñar todo, digamos, de una manera teórica, de una manera retórica, sino justamente de cómo se incorporan estos alimentos en nuestra dieta de una manera cotidiana. Y recordemos, por ejemplo, de que ahora tenemos grandes ventajas porque no hay pretextos. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta ya tenemos conservas de anchoveta de muy buena calidad en los supermercados y a muy buen precio. ¿No? Entonces hay un tema de disponibilidad y un tema de acceso que nos permite justamente que nosotros podamos incorporar. Y lo que tú mencionabas también, ¿no? El Ministerio de la Producción, en un esfuerzo bastante loable, está justamente vendiendo el jurel, sobre todo a poblaciones que tienen menos recursos, a 2 soles el kilo, ¿no? Lo cual es una maravilla realmente, ¿no? Entonces, habría que promocionar más y mencionar toda la importancia que tiene el jurel. Respecto a la pregunta que hacía Edita, ya pasándonos nuevamente al tema de los mitos, el invierno, el tema de los cítricos, yo quería mencionar, por ejemplo, de que respecto exclusivamente al tema de la vitamina C, el mayor mito, que ese sí se ha traspasado de generaciones en generación, de nuestros abuelitas, es justamente que la vitamina C ayuda a prevenir el resfrío, ¿no? Así es. Entonces, hay muchas investigaciones actuales que nos dicen que esto no es tan cierto.
¿no? Que realmente recordemos, por ejemplo, en el caso de los resfríos que se transmiten por un virus, ¿no? Y los virus, no existe un remedio que pueda prevenirlos, pero sí, digamos que las investigaciones han apuntado más bien a que el consumo de mayor cantidad de vitamina C cuando uno ya está resfriado, entonces lo que ayuda es a disminuir los síntomas y hacer los periodos más cortos, digamos, de todo el proceso, ¿no? Pero recordemos en qué alimentos podemos encontrar la vitamina C, además de suplementos vitamínicos, ¿no? Porque hay mucha promoción en lo que respecta a estos suplementos vitamínicos, estamos hablando de estas pastillas o estas cápsulas, comparado con las frutas que también se encuentran la vitamina C. Entonces, con eso no queremos decir que no vale comer frutas, sino que a ciertas cualidades con respecto a esta vitamina, no necesariamente son para el resfrío, pero sí son muy nutritivos, correcto, además de contener ciertos tipos de antioxidantes, ¿no? Sí, correcto. No estamos, digamos, quitando el mérito que puedan tener todas las frutas y verduras, todo lo contrario. En la primera parte estábamos mencionando que justamente en el invierno es donde deberíamos incluir mayor cantidad de frutas y verduras, porque generalmente la gente tiene una percepción errónea y decir que estos alimentos son fríos y los eliminan en la dieta. Entonces estamos diciendo todo lo contrario, que en invierno es donde más los necesitamos y más debemos tenerlos presentes. Ahora, en el caso específico de la vitamina C, por ejemplo, en suplementos, en términos de suplemento, lo que tú dices es cierto, ¿no? Ya que estamos justamente hablando de los derechos del consumidor, existe mucha publicidad engañosa, entonces no necesariamente en el caso de la vitamina C necesitamos cubrirlos vía suplementos. Esa es, digamos, la consulta recurrente de las madres, sobre todo de familia, ya sea en la consulta con el pediatra, con el nutricionista o con otro especialista, que nos dicen qué vitaminas le doy a mi hijo, recétame algo, eso es desesperante. Entonces, si un niño tiene una dieta balanceada, si un niño está justamente ingiriendo una buena cantidad, por ejemplo, en este caso de fetales, de pescado que estamos mencionando, no tendría por qué recurrir justamente a suplementos químicos, ¿no? No tendría por qué recurrir a estos suplementos que son además muy caros, ¿no? Entonces, porque en el caso, por ejemplo, de requerimientos de vitamina C, si la dieta está bien balanceada, se pueden cubrir tranquilamente los requerimientos. Quería mencionar además algo muy interesante. Nosotros hemos elaborado justamente para este tema un ranking de los alimentos que tienen mayor contenido de vitamina C y nos hemos encontrado con grandes sorpresas. Y aquí cabe mencionar a un alimento estrella que tendríamos que difundirlo más, es el tema del camu camu, por ejemplo. Es un excelente. Me parece que es el que tiene mayor cantidad de... Pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos difundiendo, Ramón, es el tema, para que tú tengas una idea en términos de miligramos versus 100 gramos de fruta, una naranja, ¿no? O sea, las naranjas en general, el contenido de vitamina C que tienen las naranjas en 100 gramos de alimento es de 40 miligramos, versus 2.800 miligramos que tiene el camu camu. O sea, estamos hablando de una cantidad de cantidad vitamina C. Y recordemos que la mayor cantidad de camu camu se exporta, ¿no? Correcto. Y lo poquito que queda lo encontramos además en algunos lugares. Como la mayoría. La vitamina C es una vitamina de tipo hidrosoluble. Esto quiere decir que es una vitamina muy sensible a la luz, a la temperatura, y nosotros hemos estado haciendo una investigación en supermercados y, por ejemplo, no nos sirven para conservar la vitamina C los productos congelados. Hemos encontrado, por ejemplo, en supermercados pulpa de camu camu, y recordemos que cuando más tiempo va transcurriendo se va perdiendo mayor contenido de vitamina C. Lo que nosotros necesitamos es justamente, no solamente en el caso del camu camu, sino en el caso de todas las frutas, tratar de consumirlas casi de una manera directa, ¿no? Cuando sea lo más natural posible. Siempre nos han dicho, por ejemplo, de que es mejor consumir, por ejemplo, el jugo de naranja recién exprimido, y eso es correcto. Antes de terminar, quisiera mencionar también una propiedad extraordinaria que tiene la vitamina C, que es justamente que mejora la absorción en el caso del hierro. Recordemos que nuestro país todavía no ha logrado solucionar este problema de anemia, que siguen siendo realmente los porcentajes de anemia muy elevados. Yo realmente no escucho en los medios de comunicación este tema, pero es un tema muy preocupante. Y recordemos que
es un buen matrimonio, ¿no? Así es. Justamente que cuando se está consumiendo alimentos ricos en hierro de origen animal, consumirlos con algún alimento que tenga un buen contenido de vitamina ¿Qué es, C. por ejemplo, Fabiola? A ver, desmitifícame este término. Cuando uno consume algún frijoles, lentejas, ¿es siempre bueno consumirlo para la mejor absorción de los nutrientes con la vitamina C? Correcto, Ramón, pero me das pie a otro tema. Recordemos que el hierro existe en dos formas de presentación. El hierro de origen animal, lo que tú estás mencionando son ejemplos de hierro de origen vegetal. En menestras. Sí, en el caso de las menestras. De manera de resumen, hacer una recopilación de lo que hemos estado mencionando. En primer lugar, uno de los mitos más importantes es no desterrar de nuestra alimentación dos grupos muy importantes de alimentos, como lo son el tema de las frutas y verduras y también el tema del pescado, que hemos conversado ya ampliamente durante el programa. Otro tema muy importante que hemos mencionado es el tema de los cítricos, que realmente no existe necesidad de poderlos comprar en suplementos, sino hacer una invocación a todas las personas que nos escuchan, que tranquilamente una persona que tiene una alimentación variada puede cubrir tranquilamente sus requerimientos de, en este caso, de vitamina C, por ejemplo. Hemos mencionado también que uno de los alimentos, superalimentos, porque tiene una gran cantidad de vitamina C, es el camu camu. No lo recomendamos de manera congelada porque tiende a perder su contenido de vitamina C justamente. Y lo que finalmente estábamos mencionando es que el matrimonio perfecto es justamente consumir alimentos ricos de hierro de origen animal, acompañado siempre de una fruta o acompañado de una naranjada, por ejemplo, o algún producto que tenga una buena dosis de vitamina C, porque va a mejorar la absorción del hierro. Y esto relacionado al tema de anemia, que habíamos mencionado que todavía en el país es preocupante. Una limonada, una zarza criolla. Correcto, una ensalada, tomate, por ejemplo, también. O simplemente echar el limón. Sí, también, por ejemplo, algo muy económico que hemos identificado son las hojas de rabanito, por ejemplo, que a veces en algunos prepararlo lugares como ensalada. Hay como ensalada porque tiene muy buen contenido de vitamina C, y generalmente las madres a veces no lo conocen y las desechan, ¿no? Claro, porque a veces tienen todo, ensalada es solo lechuga y tomate, y no es así. Correcto. Ensalada hay que hacer con espinacas, por ejemplo, tienen rabanitos. un muy buen contenido de vitamina C y son una alternativa interesante. Excelente. Para terminar, les dejo la página web, que es www.rpan.org, y también ahora nosotros hemos creado un Facebook que nos está ayudando muchísimo porque nos ayuda a contactarnos directamente con los consumidores. Nos pueden buscar como Red Peruana de Nutrición, se hacen fan y diariamente les están llegando nuestros consejos, artículos, eventos, y pueden hacer sus preguntas, que es lo más importante porque respondemos todas las cosas.